aparentemente no están soportando ya el peso del edificio, por lo que se hizo una evaluación por un ingeniero estructural y él recomienda desalojar el edificio, lo que nos pone en la situación difícil de tener que solicitar, mudarnos y solicitarle al gobierno la intervención, ayudándonos con un local de esos que tiene el gobierno. Por ahí hay algunos locales que no se están utilizando, creo que podrían donarnos un local de eso, o en su defecto pagando el local, ya que los locales que aparecen sobrepasan los $4,000. Nosotros no podemos pagar esa cantidad. Entonces estamos tratando de ver si el gobierno nos ayuda, ya que el centro de evaluación le rinde un servicio al gobierno por medio de educación con los alumnos y profesores que tienen alguna situación, que necesitan evaluación, necesitan terapia, y el centro le brinda este servicio gratuitamente al Ministerio de Educación. Allá se atienden muchísimos niños e incluso profesores y personal de educación, y estamos solicitando la ayuda del gobierno. Yo pensé que este tema lo ibas a dejar para el final por lo extenso y complejo que es, pero bueno, ya que lo tocamos al inicio, quiero adherirme a tu comentario. Realmente es una situación bien difícil que nosotros estamos atravesando y quisiéramos de verdad que el gobierno tome esta situación en cuenta, ya que nosotros estamos, como bien dice José, haciéndole un trabajo al Ministerio de Educación que, señores, en otra provincia, en otras regionales no se hace. De hecho, a nosotros nos llegan estudiantes de otras regionales precisamente porque en su regional, valga la redundancia, no hay un centro como el de nosotros. Nosotros no estamos directamente enfocados en que sea el Ministerio de Educación que nos resuelva. Si el gobierno entiende una institución, por ejemplo, del Estado, como la Dirección General de Control de Drogas, que tiene a veces locales que no está utilizando, el mismo ayuntamiento también de acá de Santiago, que también tiene locales que puede disponer para el buen servicio que nosotros como institución estamos haciendo. Nosotros estamos participando en varios medios de comunicación tratando de que el mensaje llegue al presidente y a las autoridades competentes, pero como algunos medios no lo hemos podido alcanzar, o sea, no hemos podido acceder. Nosotros estamos planificando, varios miembros de la institución y algunos padres, estamos planificando una jornada de protesta para el lunes 16, iniciar el lunes 16 de febrero, de manera indefinida frente al Palacio, señores, porque esto es una situación grave. Esto es una situación que tenemos que resolver, que si nosotros cerramos, muchas familias quedan desamparadas, muchas personas con discapacidad visual van a perder la oportunidad de capacitarse y también de poder insertarse en el mercado laboral, ya que el mismo Estado estas cosas no las hace, se las deja a las instituciones. Las personas que el Estado tiene empleado es porque instituciones hemos hecho la gestión. Entonces, le hacemos un llamado porque muchos niños también, muchas familias con niños con trastorno del espectro autista se están beneficiando de nuestra institución, del Departamento de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento, recibiendo sus terapias, sus evaluaciones de manera gratuita y muchos estudiantes, señores, nosotros trabajamos actualmente con 6 distritos, casi 7, porque no contamos 7 porque hemos trabajado solo con 2 estudiantes de otro distrito que se está sumando. Pero nosotros le damos servicio constante a 6 distritos de la Regional 08, más otros estudiantes que nos llegan de otras regionales. Entonces, esto es algo que
nosotros le pedimos al gobierno que nos escuche y que tome nuestra necesidad en cuenta, porque no es algo que nosotros lo estamos pidiendo porque sí, es porque hay una emergencia. De hecho, ese local lo pagábamos los miembros fundadores, los socios, ni siquiera salía de los fondos que nos otorga el Estado. Ese local lo estamos pagando nosotros, de lo que cobramos, que nos paga el Ministerio de Educación, voy a hacer mención de la persona, entre Sergio, José, Ramón, María y una servidora, somos los que pagamos ese local. Entonces, no podemos pagar $4,000 ni $5,000 por un local, porque realmente, señores, no cabemos en cualquier local. Para el servicio que nosotros ofrecemos, nosotros no cabemos en un local pequeño. Quizás 5 años atrás lo podíamos hacer, sí, hasta en una casa. Cabíamos en cualquier parte. Exacto, pero ahora no. Ahora nosotros tenemos, miren, un departamento de enfermería que tiene completo, donde se le entregan medicamentos a personas con discapacidad y a los familiares, porque es importante decir, allá no solo se atiende a la persona con discapacidad, también se atiende a sus familiares. Tenemos un departamento de trabajo social y asistencia personal completo, en donde hay asistentes que le brindan, que acompañan a la persona con discapacidad a los hospitales, a las consultas médicas. Si están enfermos, también van a la casa, le hacen las visitas domiciliarias para evaluarlos, para suministrarles sus medicamentos. También a las personas que no están integradas, que no se están capacitando, ese mismo departamento va, lo visita y lo integra al centro, y esas personas se capacitan allá y luego se pueden insertar. Nosotros hemos reclutado alrededor de 70 o 60 personas con discapacidad visual adquirida que estaban muy segregados, y que nosotros como centro lo hemos reclutado, lo hemos capacitado y están insertados en el área laboral. Entonces, yo creo que son muchas cosas, Malo. Todos los servicios que ofrece el Departamento de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento, más las capacitaciones que se dan a personas ciegas, son muchas cosas lo que nosotros hacemos con ahora $183,000 mensual. Entonces, no podemos pagar un local que sobrepasa incluso lo que nosotros recibimos. Si alguno de ustedes quiere decir. Y el 20% que te permite el presupuesto usar para gastos administrativos. Exacto. Que no se puede. Por eso nosotros pagamos el local, porque es que el pago del local sobrepasa el 20%. Son $72,000 que nosotros estamos pagando. Entonces, sobrepasa y no podemos incluirlo en ninguna parte. Y de incluir el local en los fondos que recibimos del Estado, tendríamos que dejar de dar otro servicio. A veces la gente no sabe, la gente ve los avances, pero de verdad, si la gente supiera todo el sacrificio que nosotros hacemos como institución, como dirigente de esa institución, y todas las cosas personales, que lo digo con toda confianza, que pueden, con toda seguridad, que pueden investigar todos los proyectos personales que yo he dejado atrás por darle curso a este proyecto, igual otros de mis compañeros. Señores, esto no es fácil, esto solamente lo hace quienes tienen vocación. Y qué gran oportunidad tiene en estos momentos el gobierno dominicano o la alcaldía del buen amigo Ulises Rodríguez para hacer un acto altruista, si se quiere, y hacer algo por personas que realmente están trabajando para la ciudad y para llevar salud y llevar consuelo y tranquilidad a una comunidad tan amplia como es la comunidad de la discapacidad. Así que tienen una gran oportunidad ahora y no deberían desaprovecharla. Sí, pienso que deben tomar carta en el asunto. Sé que hay lugares donde podrían ubicarnos. En Santiago hay, y solamente que exista la voluntad de hacerlo. Bien, cabe destacar que el servicio que se le brinda al Ministerio de Educación con los estudiantes y personal de educación referido al centro no pagan un centavo por nada.
se le hace su evaluación completa, se va primero donde los psicólogos, si tienen que ir a la neuróloga, van a la neuróloga, tienen que ir al oftalmólogo, ahí hay un oftalmólogo disponible, un otorrino, ahí tenemos a nuestra querida Madeline, que está siempre dispuesta a colaborar y a estar pendiente de sus pacientes. Todo y el los personal, medicamentos todo que el también. personal. Si necesitan un psiquiatra, ahí tenemos a nuestro querido Albert también. O sea, un equipo completo para evaluar porque a veces hay niños que, por ejemplo, no avanzan en la escuela. Que ese niño, a veces hay profesores que, pero es que ese niño es muy lento, no aprende. Pero ¿qué pasa? Cuando el niño llega al centro, que se le hacen toda la evaluación, nos damos cuenta que es que el niño tiene problemas visuales y no ve bien la pizarra y no te puede copiar bien porque o problemas no ve bien auditivos también, ha pasado. O problemas auditivos también. Entonces, ¿qué pasa? Que tiene problemas visuales, te lo ponen atrás, y como va a ver el niño allá atrás, y el niño pide que lo ponga adelante. No, es ahí que le toca. Esto no va a aprender, no va a entender, porque es que no puede. O sea, hay diversas situaciones por las cuales... Por eso nosotros tenemos un equipo multidisciplinario a disposición, lo hemos puesto a disposición y bastante uso que le ha dado el ministerio, y a nosotros nos satisface eso, o sea, no es que nos incomoda, a nosotros nos satisface poder ayudar a tantas personas que necesitan, pero por eso tenemos un equipo multidisciplinario conformado por una neuróloga, un nutriólogo con especialidad en nutrición pediátrica. Tenemos un psiquiatra, señores, con una especialidad en infanto juvenil, que aparte de trabajar con adultos, señores, aquí a nivel público solamente están trabajando 3 psiquiatras en el Cibao, que es la doctora Oleaga, que trabaja en el Arturo Grullón, que es de San Francisco. Está también el doctor Deseado Guzmán, que está en La Vega, y Albert, que trabaja con nosotros. O sea, educación solo tiene, porque el CAI, señores, nos refiere paciente a nosotros también, porque actualmente, no sé si en estos días lo han conseguido, pero no tienen psiquiatra tampoco. Del CAI, del Centro de Recursos para la Discapacidad Olga Estrella, nos refieren estudiantes a nosotros, porque los psiquiatras infanto juvenil son muy escasos, el CAI tampoco tiene otorrino, nos llegan allá los pacientes del CAI también, no tienen oftalmólogo, no tienen un neurólogo, y nosotros somos los que brindamos esos servicios a la mayoría de pacientes que llegan al CAI. Bien, vamos a esperar a ver la respuesta del gobierno, de las instituciones y eso. Espero no tener que llegar a hacer esa vigilia frente al Palacio. Estamos preparados para el 16 de febrero. Si de aquí a allá no tenemos una respuesta, vamos a tener obligatoriamente que como decía alguien por ahí, arreciar. Bien, señores, brevemente vamos a darle algunas informaciones. El presidente Luis Abinader le instituyó el rector del Intran la medida del ITLA, perdón. La medida se adopta luego de varias denuncias de irregularidades expuestas por la reconocida abogada Nuria Piera, quien en su programa del sábado 17 del mes en curso presentó un reportaje sobre el clientelismo político de este señor. Incluso escuché por ahí que él le descontaba a los empleados para un partido político. Esto no tiene madre. Por otro lado, una multitud intenta linchar a un chofer de transporte escolar acusado de manosear a una niña que transportaba. Esto fue en Santo Domingo. Esto a mí me tocó de verdad, porque las 2 niñas nuestras son transportadas. Claro, es un señor muy serio. Es un señor muy serio quien la transporta, pero uno como que se transporta. Se sitúa en su situación, exacto. Claro, en su realidad. Exacto, según el informe, la niña iba sola con el señor por la avenida Luperón en Santo Domingo, y él la manoseó, y la niña, desde que llegó a su casa, le dijo: mami, mira, fulano me hizo esto y esto. Y imagínate, la intentaron lincharlo cuando llegó al lugar, al barrio.
Por otro lado, la Fiscalía Española archiva la denuncia contra Julio Iglesias por falta de evidencia. Obviamente. Julito. Resulta, Ramón. Ramoncito. que él presentó unas conversaciones de WhatsApp de las dos mujeres, porque al público no le dieron el nombre de las mujeres, pero sí a él, porque él era parte del proceso. Y él sacó conversaciones donde ella le hablaban, oye, de una forma muy cariñosa, muy cercana. Yo se acuerda que soy tu terapeuta personal, yo quiero que me vuelvas a llamar, me interesa darte, y él no le contestaba a ninguna. ¿Y de qué era la ella lo acusaban de que él abusó de ella sexualmente, qué sé yo, pero en los mensajes se ve otra cosa, ¿entiendes? Entonces la fiscalía el tribunal de España archivó el caso por no tener prueba y por no tener jurisdicción para llevar el caso. Pero es que se ha hecho una moda, porque es verdad, uno sabe que hay mucha violencia contra la mujer, que el patriarcado, pero también hay un abuso con el asunto cuando son personas famosas como Julio Iglesias con una gran fortuna, pues también se ceban en estas personas y uno sabe que quizás eso pasó, pero le llevó 5 años denunciarlo, o sea, necesitaron 5 años. Con algunas, Julio Iglesias, hay que entender que en sus tiempos era un artista famoso y que todas las mujeres querían estar cerca de él y eso. Y en algún momento ese pasaría, porque él era bien relambito, o es bien relambito, pero de ahí a querer abusar sexualmente, yo creo que no. No tiene la necesidad. Yo creo que no tiene la necesidad, no la tiene, exactamente. No. Por otro lado, señor, un caso muy lamentable, una joven embarazada pierde a su bebé tras ser atacada, apuñalada por su expareja. Aquí en Santiago ocurrió eso. El agresor, identificado como Alex Bayer, huyó tras cometer el hecho. El joven le dio a la joven 42 puñaladas y perdió a la bebé. La joven está en estado grave en el hospital. Vamos a ver qué pasa con eso. La Junta Central Electoral advierte someterá a portadores de cédulas falsas. Ustedes saben que aquí se tiende mucho a falsificar cédulas, licencias. Supuestamente van a tomar carta en ese asunto. Ya para finalizar, señores, el béisbol invernal, el equipo de mi amigo Ramón Gil en la final, en un juego 7-4 que se está jugando, ya lleva dos ganados y los toros 2 perdidos, o sea, y nada ganado. Acorralados. Espero en Dios, como aguilucho voy a hablar, parcializado, aguilucho, espero en Dios que el escogido barra a los toros por la maldad que le hicieron a las Águilas Cibaeñas. Yo voy a orar suspendiendo un juego, pero vaya paradoja de la vida. El presidente de la Lidón, él solo, sin contar con el equipo de la Lidón, con el consejo, él decide suspender el juego. Cuando el Licey al principio de los 2000 cometió el mismo hecho y le pusieron una multa de 50,000 pesos, pero no le eliminaron el juego. Era lo que mandaba. ¿Entiendes? Pero ¿qué pasa? A las Águilas sí le eliminan el juego, pero qué paradoja. El presidente de la Lidón es el padre del presidente de los Toros. Así no funciona. ¿Qué le parece? Bien, señores, hasta aquí informaciones generales. Nilson, vamos a la primera pausa. Usted está escuchando Capacidades al Límite. El Departamento de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento del CECAPSI cuenta con un equipo multidisciplinario para brindar los servicios de evaluación e intervención psicológica y asistencia médica, ubicados en la calle Mella, esquina Independencia, número 48, tercer nivel, en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. 809-582-8614 u 809-724-0968. Personas con discapacidad o referidas del Ministerio de Educación no pagan. En CECAPSI seguimos haciendo de la inclusión un compromiso de todos. Usted está escuchando Capacidades al Límite. Este es el momento de nuestro tema central.
seguimos con más de su programa, Capacidades al Límite. Vamos de inmediato a nuestro tema central del día de hoy, un tema muy interesante, muy importante para aquellas personas que después de haber hablado, pues pierden la audición, algo realmente traumático. Y quién mejor que la doctora Madeline Tamar Rosario Villa para hablar de ese tema. Tengo que analizar bien antes de decir su nombre, porque una vez, creo que la última vez que vino, no sé cómo se me ocurrió cambiarle el apellido Rosario por Rodríguez, cuando yo siempre la llamo por su nombre. Ella es parte importante del equipo de profesionales del Departamento de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento de CECAPSI, es nuestra otorrino, y el tema que ella va a tratar hoy se titula Sordera postlocutiva, cuando se pierde la audición después de haber hablado. Qué difícil. Buenos días, doctora. Hola, buenos días. Como siempre, un placer para mí estar aquí con ustedes. Me siento muy honrada de que me inviten a esta sección. Déjame decirle, Ana, que yo la perdoné recientemente por eso. No fue la última vez, fue como la penúltima vez. Y la perdoné, les cuento, José, sí, cuéntame, que fue porque escuché en la radio, en Z101, un programa. Ella me llamó para eso. Para que uno de los compañeros de un programa de todos los días había enfermado, estuvo en la Plaza de la Salud y ya se estaba recuperando y le habían dado de alta el día anterior. Pues su compañero, dando la noticia, dijo, nos alegramos bastante que Ramón esté recuperado. Y los compañeros, ¡hey, Rafael! Bueno. Y él dijo, ¿cómo? ¡Ay, Rafael! Ese tuvo la suerte que los compañeros le cayeron atrás, pero a mí nadie me dijeron después de haber cerrado el programa. Entonces yo dije, es normal que pase, porque si es un compañero que está todos los días. Ahí la llamé y le dije, mira, Ana, ahora fue que yo la liberé de cambiarme el nombre. Excelente. Sí. Así que nada, estamos por aquí para lo que necesiten, recordando que estamos en CECAPSI cada viernes, que también estamos laborando aquí en Santiago, en el Centro Médico Cibao Utesa, en el Centro Médico Santiago Apóstol y en Mao, en la Clínica Perpetuo Socorro. Entonces vamos a ver cómo desarrollamos este tema. Una mujer muy activa, Ramón. Sí. Muy activa y productiva. siempre. Ustedes lo que no pero notaron. En Mao también sí, lo dijo. Ustedes lo que no notaron es una cualidad femenina que los hombres nunca deberíamos descuidar. ¿Cómo? Y es la memoria. No. Dice la doctora Rosario que ella la perdonó hace poquito porque eso estaba ahí. Eso estaba en la su memoria mente. femenina. El hombre que Ana no me cambió el apellido. Exacto. El hombre que no tome en cuenta la capacidad de la memoria femenina no puede casarse. No puede. Doctora, bienvenida y primeramente, ¿qué es exactamente la sordera postlocutiva y cómo se define? Ok, cuando hablamos de sordera nos referimos a la pérdida de audición. El término postlocutivo significa que esa persona pierde la audición luego de haber adquirido la capacidad de comunicarse a través del lenguaje. Es decir, sordera es pérdida de la audición después que una persona hablaba. Nació escuchando y después de que escuchaba y aprendió a hablar, debido a que el habla se desarrolla por la audición, entonces pierde la capacidad de escuchar. Esto ocurre después de los 4 años de edad aproximadamente. Algunos de esos dicen de 3 a 4 años. Entonces, sordera postlocutivo es la pérdida de audición a partir de los 4 años después que el individuo había adquirido la capacidad de hablar y comunicarse a través del lenguaje. Un paciente que haya perdido la audición a los 6 años y nunca haya hablado, entonces no lo podemos catalogar dentro de ese renglón de sordera postlocutiva porque no sabíamos si escuchaba debido a que no adquirió la capacidad. Por eso se debe siempre evaluar al niño al nacimiento, a los 3 meses, al año. Debe repetir palabras cuando se le dice año y 3 meses. Un niño a los 15 meses, si usted le dice agua, mamá, papá, leche, debe repetir para ir reconociendo si tiene la capacidad de escuchar y si va a aprender a hablar. A los 3 años, el niño debe ya decir oraciones con más de 2 palabras, es decir, debe decir me gusta la leche, 3 palabras para formar una oración o una frase. Cuando el niño a los 3 años no te dice todo eso, aunque diga algunas palabras, no estamos claros de si está escuchando correctamente
o simplemente se escucha parcialmente y el lenguaje no se le va a desarrollar. Entonces, sordera postlocutiva, pérdida de la audición a partir de los 4 años, luego que se ha adquirido la capacidad de hablar. Entonces la prelocutiva será antes de aprender a hablar. Entonces, exactamente, las prelocutivas son antes de que empiece a hablar y por lo general se deben a que el niño nació con una hipoacusia, con una pérdida de audición. Por lo general son congénitas o perinatales alrededor del nacimiento por alguna infección que tuvo, es decir, que nunca escuchó cuando empezó a desarrollarse. Tú sabes que ahora tú mencionas la palabra hipoacusia y yo que estoy en el mundo de la discapacidad, duré mucho tiempo escuchando a Cavada diciendo personas sordas e hipoacúsicos. O sea, yo así. Y yo decía, ¿qué es lo que él dice al final? Yo también tenía eso. O sea, yo me preguntaba y después, cuando yo entré a la maestría de educación especial, es que entiendo el concepto de hipoacúsico. De hecho, yo le llegué a preguntar a locutores sobre ese término y no sabían decirme, pero era por la forma incluso en que como Cavada lo pronunciaba. Muchas veces yo me preguntaba sobre ese término y ayer precisamente te escuchaba fuertemente desde mi oficina hablar con un paciente y era aparentemente un paciente hipoacúsico o ya con una sordera grave, porque tú prácticamente Madeline se oía en medio edificio. Yo decía, wow, cuánta vocación. Yo lo oía de lejos, cuánta vocación, porque quizás otra persona dice, búscame a alguien para que le pueda decir, o a alguien de su familia para que pueda hablar con él, para que entienda lo que yo le voy a explicar y lo inhabilita, porque eso es lo que pasa con muchas personas, como pasa con la persona con discapacidad visual, que a veces, por ejemplo, yo ando con José y le preguntan a José, yo estando al lado de él, y ella luchó hasta que él lo entendiera. Yo lo oía desde mi oficina. Esos casos son casi siempre con sordera adquirida, sordera postlocutiva. ¿Puede afectar otros sentidos esa situación o otras condiciones o otras capacidades de la persona cuando adquieren una discapacidad ya muy adulto? Ok, entonces antes de esa última pregunta, déjenme aclararlo primero sobre hipoacusia y sordera, porque yo me pongo mucho en el lugar de la otra persona y a mí me irritaba cuando estaba en la residencia, cuando hablaban entre ellos asumiendo que ellos entendían y que todo el que estaba ahí entendía lo que ellos ya entendían. Y yo, pero digan lo que es, porque tú sabes, me pasaba mucho en cirugía que decía, sí, no, ese es el nervio, ese es el nervio de la arteria. Y yo, pero ¿cuál nervio? Hay 1000 nervios. Ellos sabían que era el nervio vago o el hipoglósico, pero quería que dijeran el nombre para yo también aprender. Entonces, se usan como sinónimos o como palabras como si significaran lo mismo, porque prácticamente al final van a terminar siendo lo mismo. Entonces, cuando hablamos de hipoacusia, hipo significa disminución de la audición. Entonces, la hipoacusia tiene diversos grados: leve, moderada, severa y profunda. La profunda es cuando ya no escucha absolutamente nada, silencio total. La severa es cuando escucha muy poquito y eso poquito que escucha no lo entiende a veces. Entonces, las hipoacusias es solamente una disminución. El paciente puede que escuche, pero de manera parcial. Cuando hablamos de sordera, es que el paciente no escucha nada. Sordo es una hipoacusia profunda, ya, una disminución total de la audición. Entonces, para no decir hipoacusia, porque hipo es disminución, no ausencia, entonces ya utilizamos el término de sordera. Entonces, ¿qué? La audición fue la pregunta. ¿La sordera puede afectar otras cosas? Pues claro que sí. Lo primero que afecta es la cognición. El paciente tiene afectación cerebral, la memoria comienza a fallarle, comienza a tener episodios de ansiedad y de depresión, y todo eso conlleva a que de una u otra forma el paciente tiene vértigo, porque si es una hipoacusia que tiene que ver con una afectación del laberinto del oído interno, no solamente se altera la capacidad de oír, sino del equilibrio. Entonces esos pacientes pueden tener o terminar con vértigo. ¿Y qué ocurre con el vértigo? Que es como la sensación de que me voy a caer. Terminan a veces con caídas inminentes, con fracturas importantes. Entonces sí afecta otras cosas que no solamente es escuchar. Doctora,
¿Qué puede causar una sordera después de ya, o sea, nace escuchando, dura un tiempo escuchando y de repente te queda totalmente solo? Y ahí mismo, en esa misma pregunta, los aparatitos estos para escuchar, ¿cuál es la diferencia? Porque una vez me iban a donar unos aparatitos de eso y hablé con usted y usted me dijo como que eran diferentes, como que tenía, no recuerdo bien, como que tenía que ser específicamente para algunos casos. Okay. Sí, entonces me preguntabas al inicio de la primera pregunta. ¿De qué diferencia? O sea, ¿por qué una pasa, persona sí, que ve, que escucha, después de repente deja de escuchar? Bueno, te cuento que las sorderas postlocutivas son las más frecuentes de las sorderas. Es más frecuente porque es cualquier sordera o pérdida de audición que ocurra después de los 4 años. Ahí se engloba casi todo. Entonces, ¿cuáles son las causas? Las principales causas, vamos a empezar de la primera, son síndromes genéticos o hereditarios, que el paciente nace con una condición y de manera progresiva va perdiendo. Hay unos síndromes como síndrome de Usher, síndrome de Pendre, síndrome de Alport, que tienen afectación renal. El de Alport, el Pendre tiene afectación de tiroides, el Usher tiene afectación de la retina pigmentaria. Nacen escuchando, aprenden a hablar, pero el deterioro progresivo hace que se queden sordos. Estas son las hereditarias o congénitas. Otras son infecciosas. Si un paciente tiene una infección crónica no tratada, se le va a comer los huesecillos de la audición y por tanto va a tener una sordera o una hipoacusia profunda de tipo conductiva. Una de las más frecuentes es con la edad, y aquí viene, que es la presbiacusia, que es la degeneración después de los 65 años de edad, que tiene mucha persona a partir de esa edad comienza a perder audición. Esa es una causa por edad, degeneración de las células ciliadas del oído interno. Y otra causa, que es la que está más en la actualidad causando sordera, es el uso excesivo de audífonos o de medios audiovisuales a altos decibeles y durante mucho tiempo. Esas son las principales causas. Una causa importante es la otitis media serosa, que es la acumulación de líquido dentro del oído medio en niños que tienen adenoides y que no son tratadas. Entonces, la diferencia con un paciente que perdió la audición, vamos a decir, perdió o está en un grado profundo o severo. Si está en un grado profundo, lo único que le va a devolver la audición es un implante coclear, porque ya no escucha nada. Entonces el implante coclear es como una sustitución del nervio auditivo por el implante, hace la función del nervio, envía la señal directamente al cerebro. Eso cuando ya no escucha nada profunda, solamente eso se lo devuelve. Cuando tiene una hipoacusia severa, todavía escucha pero muy poquito, se pueden utilizar los audífonos, aunque lo ideal también sería un implante. Implante se debe utilizar cuando hay sordera severa o profunda. Los audífonos, cuando hay hipoacusia, se deben utilizar. Sí deben ser individualizados para cada paciente, porque la hipoacusia tiene diversos rangos. Las frecuencias de audición van desde 10 Hz, ustedes que saben de radio, y pueden llegar hasta 8000 Hz. Cada persona pierde diferentes células en diferentes frecuencias y los decibeles van desde 0 decibeles hasta 120 decibeles. Entonces, eso es como lo que hace Nilsson ahí en los controles, que va subiendo y bajando frecuencia, volumen y tono. Cuando uno pierde audición, se pierde con toda esa programación. Para restablecerla con un audífono, hay que colocar los audífonos y irlo programando a la pérdida específica de ese paciente. Si tú le colocas uno cualquiera, donado, regalado, no lo ayudas, porque solamente él va a escuchar muy alto o un poco alto y lo que va a tener es un ruido. Una molestia. La audición actúa igual que las emisoras. Cuando alguna deja de funcionar, algunas células, que son millones, no se quedan en un silencio. Lo que hacen es emitir una interferencia. Un pitido. ¿Cómo hacen las emisoras? Cuando una emisora no tiene señal, se queda en silencio. Emite. Entonces, si un paciente no utiliza el audífono correcto, lo que va a escuchar son sus células dañadas, siempre como una guajira, incomodidad, y por eso no lo utilizan. Doctora, ¿qué pasa cuando uno, por ejemplo, se monta en un avión o
o va en una carretera que es loma, subiendo, que uno pierde un poco la audición. ¿Por qué eso? Eso se debe a la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio es el órgano de ventilación del oído medio. El oído medio está detrás del tímpano, encerrado en este hueso temporal, y ventila, como cada cavidad cerrada debe tener un lugar por donde ventile para que se iguale la presión de aire con el atmósfero. Entonces, cuando uno vuela, que sube muy alto, la presión de oxígeno cambia mucho, la presión atmosférica, y ese tubo, que es como elástico, se cierra. Al cerrarse, no entra aire, no se ventila, y usted siente como que, como si estuviera escuchando debajo del aire, porque la ventilación se cerró, y no es una sordera de que no escuches, como que escuchas menos y como que hay un hueco. Pasa cuando uno va a Altamira, porque está subiendo una loma, de repente cambia la presión atmosférica, se cierra la tuba auditiva, y eso es temporal. Si se te daña la tuba, hay gente que sufre de eso su vida entera, que no se le abre, o no se abre lo suficientemente para que salga el aire constantemente, y es una acumulación de aire y presión en la cavidad de oído medio que hace que se quede esa sensación como de plenitud, como que el oído está lleno, como con presión, y a veces con zumbidos. Y esto tiene relación con un pito que a veces a todos me imagino que le ha pasado, como un pito en los oídos. Sí, el pito es el zumbido que ocurre porque no se está ventilando bien el oído, como la presión de que quiere salir, como una goma cuando está pichada pero no encuentra, como ¡pi! Cada uno lo siente diferente, pero no es exclusivo de disfunción de la ventilación del oído, porque es una señal importante y primaria que ocurre en los pacientes cuando van a perder la audición. Entonces, cuando un paciente me lleva con zumbido, yo no le pongo tratamiento para el zumbido, yo lo mando a investigar con una audiometría para ver si es que se están muriendo algunas células de la audición, y ese es su primer síntoma de una pérdida o de una hipoacusia auditiva. Los acúfenos, zumbidos, pitidos o tinnitus. Cuando se vuela, cuando se va en un vuelo, a veces uno siente, José lo decía, esa presión sobre el oído. ¿Qué tan correcto o qué tan verdad es eso de masticar? Totalmente cierto. Sí, cuando uno mastica con la boca cerrada, como debe ser, por eso te dicen que mastique chicle, uno debe masticar chicle con la boca cerrada, no con la boca abierta de forma desagradable. Entonces, cuando tú lo haces, eso estimula un nervio allá en la orofaringe y hace que la trompa se abra, la forzas a abrir. Una maniobra médica que hacemos es que le decimos al paciente que haga Valsalva o Toinbee, se tape la nariz y con la boca cerrada traguen saliva. Es lo mismo que haría masticar chicle. Eso obliga a la trompa a abrirse, y tú hacerlo constantemente, la trompa no puede acumular esa presión, siempre y cuando esté bien. Así que sí, siempre que vayan en un avión, tienen que llevarse su chicle, y si van con gripe, lo mejor es que pospongan el viaje, o que usen descongestionantes porque un paciente con gripe o con nariz tapada, siempre se le va a tapar el oído en un viaje. Mi hija ya sabe eso. Cuando viajamos, ella sabe, mami, ¿puedo comer chicle? Porque yo cuando tenía gripe un día viajé con ella y eso fue horrible, el despegue y el aterrizaje con la presión en el oído. Y sobre lo emocional, doctora, ¿cuál es el impacto emocional que puede generar perder la audición después de haber hablado? Y cuáles son esos sentimientos más comunes que se experimentan? Imagínate que tú estás ahora mismo hablando y de un momento a otro, silencio total. La necesidad de tú entender lo que el otro te dice te conlleva a frustración, a desesperación y a ansiedad. Eso se traduce posteriormente en un aislamiento social, es decir, que te va a afectar porque tú te vas a sentir avergonzado. Lo primero es que afecta la capacidad cognitiva del paciente, y el paciente no entiende que está dejando de escuchar. El paciente, a su cerebro le dice que es que la gente está hablando bajito para que él no escuche. No es que el paciente se está volviendo loco, es que su cerebro está interpretando que lo están excluyendo. Entonces, cuando un paciente está pasando por eso, él no dice, ay, no estoy escuchando. Él dice, está hablando bajito para que yo no escuche. Están hablando de mí, eso ahí. No entienden que están hablando contigo, no entiende eso. Entonces viene esa desesperación, esa frustración, y comienza a aislarse porque no puede formar parte de lo que están diciendo. Es muy frustrante. Por eso yo siempre recomiendo, cuando eso pasa, que nunca le hablen al paciente detrás. José, ¿usted quiere agua? ¿Quiere que te ponga un pedazo de aguacate?
No, tienes siempre que tocar al paciente, hablarle de frente, gesticular cada palabra que va a decir para que el paciente poco a poco vaya desarrollando la capacidad de lectura de labios que no adquirió porque se comunicaba con el lenguaje. Entonces es más difícil una sordera postlocutiva que alguien que nació siendo sordo a los 15 años y ese paciente es un tigre. Como decimos aquí en Dominicana, sabe lectura de labios, sabe señas, su familia lo entiende con señas, con todo. Pero cuando es de repente, el impacto emocional y psicológico es mayor. Es difícil, sí. Eso es muy difícil. Alguien me preguntaba que yo prefería, si ser ciega o ser sorda. Obviamente le respondí sin titubear que ser ciega. Si tú le preguntas a un sordo, te va a decir lo contrario, o sea, te va a decir que ser sordo, porque cada quien habla de acuerdo a su realidad, pero para mí yo pienso que pese a que los sordos tienen una percepción diferente, pero ser sordo limita bastante. Aunque limita ciego, mucho más. Claro, mucho, porque de hecho, hasta para tú estudiar una carrera en la universidad, si no cuenta con un intérprete, no puede hacerlo. Y una persona con discapacidad visual, con la preparación previa, con la capacitación en braille, en informática, lo puede hacer sin problema. Es difícil, hay que colocarse en los zapatos de cada uno y entender, porque cada quien, como digo, habla de acuerdo a su realidad. Pero y la memoria, Ana, la memoria de un persona sorda, no la de un ciego. El cerebro, para guardar recuerdos y memorizar, los guarda mejor escuchados, ¿verdad? Que leídos, vamos a decir. Entonces, usted escucha algo y usted no se le va a olvidar tan fácil como a alguien que simplemente lo lea. Entonces, no tiene la misma capacidad de memoria porque la hipoacusia profunda afecta severamente la capacidad de memoria y almacenamiento de información. Tú hablabas de eso, exactamente, y de los problemas cognitivos, de cómo las personas, también pasa con los que tienen discapacidad visual adquirida, que de manera transitoria desarrollan algunas distorsiones cognitivas porque no saben qué es lo que está pasando a su alrededor, no están acostumbrados a escuchar esos sonidos. Y te quería preguntar, con respecto al desarrollo de las habilidades auditivas, que dicen que las personas ciegas escuchan más, eso es lo que dicen, escuchan más que las personas que no tienen ninguna discapacidad. Yo digo lo contrario, que desarrollamos ciertas habilidades, quiero que me corrijas ahí, en eso se basa mi pregunta, ciertas habilidades que muchos que tienen la visión no se ven en la necesidad de desarrollar porque la ven. No que escuchan más, es lo que yo entiendo, porque a mí siempre me han resaltado eso, de que pero tú sí escuchas. Usted acaba de decir lo mismo, es tal y como usted lo dice, de las dos formas. Sí desarrollan la capacidad de escuchar mejor, y obviamente al desarrollarla, escuchan más, eso es cierto, pero es la necesidad, el ser humano ha persistido en el mundo debido a la evolución constante por cada limitación que se le presenta. Cuando una persona tiene una limitación de X grado, de manera inteligente, los inteligentes desarrollan el otro fuerte que le queda para poder sobrevivir a esa dificultad presente. Entonces, tal y como usted lo dice, de las dos formas, desarrollan una mejor audición porque se puede desarrollar, así como la inteligencia, hay gente que desarrollan más la capacidad de memoria de muchas cosas y por ende sí escuchan más. Doctora, finalmente, ¿qué mensaje de conciencia y prevención se puede transmitir a la población sobre el cuidado de la audición? Lo primero es que siempre que una persona hable, un niño, vamos a empezar por ahí, y de repente deja de hablar, se torna con un poco aislado, tímido, hay que llevarlo a evaluar, porque puede que esté comenzando con una pérdida de audición. Si se torna que comienza a escuchar dispositivos muy altos, que cambia de un momento a otro de ser un niño alegre, contento, que canta y deja de cantar, una persona adulta que comienza a tener zumbidos en el oído, de repente, que es un solo oído, del que siente que le suena el pitido, como dicen, son cosas que deben acudir al médico porque pueden hablar de una pérdida de audición. Siempre deben acudir, que no se manipulen los oídos por las infecciones que pueden haber, y que el familiar, cuando note que esa persona comienza a preguntarle mucho sobre conversaciones, ¿qué tú dijiste? ¿Qué fue? No entendí,
deben comenzar a sospechar, porque el paciente nunca es que se da cuenta, es el familiar. Y en las escuelas quien se da cuenta son los maestros por el cambio que ven en el niño. Entonces siempre acudir al especialista y recordar que estamos para responder esas dudas en consulta también. Bien, con este interesantísimo mensaje finalizamos la entrevista del día de hoy. Vamos a la segunda pausa. Usted está escuchando Capacidades al Límite. Usted está escuchando Capacidades al Límite. Tiempo de analizar los acontecimientos en Capacidades al Límite. Panorama Actual. La mala suerte del presidente Abinader en la elección de ministros y amigos, los nuevos promotores de la ética y la justicia como teatro y representación. Graham Greene, el famoso autor inglés que vivió entre 1904 y 1991, escribió a finales de la década del 40 una novela que narra la historia de dos amigos de la infancia que se citan en Viena, capital de Austria, al final de la Segunda Guerra Mundial, durante la ocupación de esta capital por los Estados Unidos, Rusia, Inglaterra y Francia. Al llegar, Rollo Martins a Viena, le informan que su amigo de la infancia, el que lo invitó a visitar Europa y la razón de que él haya hecho este largo viaje desde los Estados Unidos, ha muerto atropellado aquella misma tarde. Rollo Martins lamenta lo que ha sucedido, sin embargo se queda en Viena y empieza a investigar las circunstancias misteriosas en que murió para descubrir que Harry Lime no ha muerto realmente, sino que ha fingido su muerte para escapar de la persecución policial por su dedicación al crimen en forma de contrabando. El motivo es que en medio de la tragedia del final de la Segunda Guerra Mundial, que según datos de la red fue de entre 55 y 85 millones de personas, su buen amigo Harry Lime se había dedicado a vender penicilina adulterada que robaba de hospitales militares, que luego diluía y vendía en el mercado negro, hiriendo o matando a innumerables personas, entre ellas a niños. Solo hay que imaginarse el shock que debió experimentar Rollo Martins, uno de esos norteamericanos que cree en la amistad y en las buenas intenciones humanas, cuando se encuentra con la noticia de que su mejor amigo es un criminal. Para no cansar con la historia, basta decir que entre ambos se abre un abismo porque sus valores éticos son completamente contrarios y en un acto de justicia personal, Rollo Martins lo encuentra, lo persigue por las alcantarillas y lo enfrenta, culminando este enfrentamiento con la muerte del criminal y corrupto ex amigo. Al igual que sucede en la novela El tercer hombre de Graham Greene, nos sucede a los dominicanos con la corrupción tanto moral como de índole económica que perpetra cada uno de los gobiernos a quienes indefectiblemente se les asigna el trabajo de gobernarnos, respetando que los diversos intereses encuentren satisfacción. Si se observa al dominicano actual, lo que puede observarse de inmediato es una enorme pérdida de la inocencia y la bondad que nos identificaba, sustituida actualmente por una violencia desproporcionada y sobre todo por una desilusión sin esperanza que pareciera arroparnos como una gran sábana negra. Las amistades actuales están de algún modo empapadas de una dualidad que hace sumamente difícil identificar quién es amigo y quién no. Por eso no es difícil entender la desgracia que ha sufrido el actual presidente al elegir a sus amigos y compañeros para que lo ayuden a gobernar este ingrato país. Me explico. En 5 años, y solo para refrescar un poco la memoria, tuvo que despedir al ministro de Educación y ex jefe de campaña Roberto Furcal por un escándalo de corrupción sobre la compra de unos libros electrónicos. Lo mismo sucedió con el ex ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, quien renunció por otro escándalo de corrupción en el que aparecía su hijo Lisandro Macarrulla Martínez, uno de los principales implicados en el caso Medusa, tras participar como contratista en la construcción de la cárcel La Nueva Victoria, y quien acordó con el Ministerio Público, para evitar la prisión, devolver a la arca del Estado la suma de 144 millones de pesos, según reportó el Listín Diario.
El caso más escandaloso de todos y el más reciente, aunque por desgracia no el último ni el mayor del que oiremos en estos años de gobierno, es el del SENASA, tema manoseado y ya bien conocido, pero del que necesariamente hay que volver a hablar, porque es quizás la última y mejor prueba de evidencia de la mala suerte del presidente Abinader al elegir a sus amigos y colaboradores. Lo demuestra su elección del poderoso representante del sector externo, el señor Santiago Jacín, como administrador del Seguro Nacional de Salud SENASA, donde, como es sabido por todos, se montó una de las estructuras de corrupción más notables, despiadadas y criminales que la imaginación humana pueda concebir, sobre todo por estar dirigida contra quienes menos pueden. Al igual que en la novela de Green, El tercer hombre, el viejo amigo del protagonista cambia de ser una persona noble en su juventud a un criminal perseguido por la justicia al final. Así pareciera estar sucediendo con amigos y colaboradores de nuestro presidente, pero para que se vea que la mala suerte es aún mayor, véanse nada más los casos del diputado por Santiago, Miguel Gutiérrez Díaz, preso en la cárcel de Miami, Estados Unidos, desde mayo de 2021, tras ser acusado de narcotráfico, lavado de activos, asociación de malhechores y conspiración. De igual forma, fue apresada localmente otra colaboradora, la exdiputada Rosa Amalia Pilarte, según publica el Ministerio Público en su página web, quien formaba parte de una red de lavado de activos del narcotráfico que encabezaba su esposo Miguel Arturo López Florencio, alias Miki López, acusado según publica el Listín Diario, de ser el cabecilla de una red dedicada a blanquear miles de millones de pesos y dólares obtenidos por las actividades del narcotráfico, pero famoso sobre todo por haberle facilitado un helicóptero al actual presidente de la República durante la campaña presidencial del 2020. Como puede verse, las personas mencionadas han gozado todas en algún momento de la confianza y de la amistad del primer mandatario. Por eso no ha de extrañar que el presente gobierno, y como una forma de desvincularse de tanto escándalo, de tanto robo y de tanta corrupción, le haya dado por moralizar con una interesante campaña en los medios de comunicación promovida por el Ministerio de Educación MINER bajo el lema «Soy ciudadano al 100», que busca potenciar la educación moral, cívica y ética en el sistema educativo, promoviendo valores como la honestidad y la responsabilidad social con la finalidad de formar ciudadanos comprometidos con el desarrollo del país. El único problema es que la mejor prédica es el ejemplo. Y esta campaña, aunque buena y bien intencionada, lo único que puede causar en el ciudadano es una terrible disonancia cognitiva. Esto es, que las acciones de las autoridades y lo que pregonan no concuerden en la mente del ciudadano de a pie, saturado día a día por nuevos escándalos auspiciados o permitidos por las autoridades responsables, tanto por dejadez como por complicidad. Para colmo, la justicia, o lo que es igual, la administración de justicia, va convirtiéndose de a poco en una pantomima. Esto es, por una representación de algo llamado justicia, pero que al final es, según la frase atribuida a Solón, una telaraña que atrapa a los pequeños insectos y deja escapar a los grandes. Si no, pregúntenle al gran Antonio Espaillat, el dueño de la popular discoteca Yeset, juzgado y tratado con toda la deferencia que otorga la ley a un poderoso, cuidando siempre de no maltratarlo, siguiendo hasta en sus letras más pequeñas el debido proceso y hasta extralimitándose en el buen trato hacia su persona, que no estaría mal si ese fuese el trato general, pero que ha permitido entender en tiempo real que nuestra justicia, este teatro para tontos, es como dice mi buen amigo el poeta Omar Mesón en broma, asigún. Señores, con este comentario damos fin a nuestro programa por el día de hoy y los esperamos el sábado a otra cita más con su programa de los sábados, Capacidades al Límite. Usted está escuchando Capacidades al Límite.